Listo. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Justamente me ocurrió lo que yo pensé que no me iba a ocurrir porque yo soy el que siempre anda buscándose complicaciones en la vida y es Chendo el que empieza este programa. Pero bueno, pues ahora, o esta cápsula, entonces ahora voy a empezar yo y les voy a platicar sobre algunos temas, digamos, misceláneos, un poco de lo que pasa en esta época para el trabajo que hacemos nosotros en temas fiscales, contables, pero también un poco de lo que está pasando actualmente aquí en nuestra ciudad, en Puebla, y que nos está sorprendiendo porque la realidad siempre supera a la ficción, digo yo. Resulta que estamos en una época en la que tenemos que aprender nuevas cosas. Dicen que uno se vuelve viejo cuando deja de aprender, cuando deja de cambiar y de crecer. Muchos términos que hoy usamos cotidianamente, como feminismo, como masculinidades, como aplicativo, en el tema del llenado de las declaraciones anuales, eh, muchos términos que hoy usamos no existían hace 30 años. Hace un momento hablaba con un par de colegas que trabajan en mi oficina, a los que les llevo 30 años de edad, y les decía, platíquenme cómo es ser joven en 2020. Yo casi no recuerdo esa época. Bueno, sí la recuerdo, pero era tan diferente. Teníamos una realidad muy, muy distinta, ¿no? Esto que puedo hacer hoy con ustedes, platicándoles desde el Facebook, no ocurría hace 30 años. Hace 30 años no había internet, ni hablar todo lo derivado del internet, ni correos electrónicos, ni redes sociales. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, veíamos la vida pasar de manera más lenta. Hoy entre tantos estímulos que nos llegan de todas partes, tantas cosas que revisar, el teléfono que nos vuelve paranoicos o neuróticos. eh, Les decía hace un par de días en un curso en el que participé en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, les decía, hoy sentimos que la vida se nos va en este mensaje de correo si no lo leo a tiempo y lo contesto. La vida se nos va en este mensaje del WhatsApp que puede ser el crucial de nuestras vidas. La vida se nos va en no conocer las novedades. Yo decidí en estos días borrar mis redes sociales de mi teléfono. No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram. He visto a lo largo del tiempo cómo me consumen los días y hoy decidí borrarlos. Borré todas mis redes sociales y les puedo decir que el teléfono no sirve para nada más que para hablar. Y eso también hace que sea más lento todo, que haya más tiempo para otras cosas. Bueno, mi juventud hace 30 años la vivía así, eh, muy lento. ¿Cómo es hoy nuestra realidad? Como les decía, una realidad que nos reta, que nos hace, que nos exige aprender nuevas cosas. Lo que está pasando ahora, decía uno de mis hijos, el mayor, que se llama igual que yo, Gustavo, me decía, estamos viviendo una época en la que hay muchas gotas derramando muchos vasos. Y así es. Esto que se ha juntado durante tanto tiempo, que hoy dicen todos, pero es que esto ha ocurrido siempre. Sí, pero no se había manifestado de esta forma. Es una época sorprendente en ese sentido. Y sin embargo, yo hoy me doy cuenta que más que nunca es importante lo básico. Desprecia, porque uno quiere ya como la cereza del pastel. Y es importante reflexionar y reflexionar sobre lo básico, sobre lo que no cambia. Hace un par de días en este curso que estaba dando, les decía, me encanta que ahora para nosotros los contadores, lo que parecía obsoleto en algún tiempo que era las normas de información financiera, eso lo decíamos hace 30 años. Bueno, ¿y eso para qué lo estudiamos? ¿Para qué estudiamos? Entonces eran principios de contabilidad y después normas. Bueno, ¿eso qué? Lo que importa es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, los impuestos. Y resulta que eso, que realmente es la base de una información correcta, hoy adquiere nueva relevancia.
¿Y cómo adquiere nueva relevancia? Bueno, pues con una serie de disposiciones fiscales que son cada vez más llenas de paredes y de ventanas y de barricadas que nos circunscriben a una sola ruta. Y eso no es que esté mal, sino que es nuestra realidad. Y entonces hoy el imperio de las oportunidades está en los datos, en la información correctamente expresada, correctamente procesada, en la información financiera correcta, la información contable correcta, la información que está interconectada con cada una de las operaciones. Yo siempre pienso en este tema, voy llegando al tema que les quiero platicar, que hoy tenemos que ver nuestra realidad en la información contable y financiera como una como si los datos fueran hoy para nosotros un líquido. Y tomo un poco de lo que dice Zygmunt Bauman, de esta realidad líquida. Antes los datos los veíamos plasmados, eran un número de tinta sobre una hoja de papel, en un libro. Los libros contables eran libros y las pólizas eran pólizas, hojas, y los comprobantes eran hojas, comprobantes, las facturas eran muy bonitas, seguridad, sellos, hologramas, varias tintas, para que fueran infalsificables. Hoy las facturas son datos, hoy la información financiera son datos electrónicos, hoy los libros son una forma de presentación de esos mismos datos en un programa, en un sistema contable. Y toda esta información líquida también tenemos que pensarla más como un fluido, así como un líquido, y hoy tenemos que tener mucha claridad en cómo vamos a conectar esta entrada del flujo de información a la salida correcta. Eso, conectar al punto correcto este tubo que lleva toneladas de líquido de información hacia un punto en donde se va a expresar como una acumulación, esto nos tiene que hacer pensar mucho más en justo a dónde tiene que estar esa información como producto. Escuchaba un curso hace 20 años, más o menos, de una comisión del Instituto Mexicano de Contadores, que era una comisión para estructurar pequeñas y medianas firmas. De contadores emitieron un libro que tiene ya muchas ediciones, y me gusta mucho el prólogo que dice que se sientan todos estos integrantes de la comisión de entonces y se hacen una pregunta. Para nosotros, la profesión contable, ¿qué es? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo podemos catalogar esta profesión? O sea, si la pensamos en pocas palabras, ¿qué sería la profesión contable? La contabilidad sería sinónimo de qué. Y después de mucho platicar, llegaron al punto de decir que contabilidad, la profesión, debía ser sinónimo de orden, información y control. Ese orden, como primer elemento de la contabilidad, es hoy muy relevante porque ahí está, en el orden de las operaciones, está la mano del control interno, que adquiere mucha relevancia porque es la base del sustento correcto que demuestra en el futuro que las operaciones se realizaron, existieron. El otro día estaba tratando con una compañía que se dedica a instalar estos aerogeneradores, ¿no? Lo que decimos que son molinos que generan electricidad, pero que son generadores eólicos, aerogeneradores o generadores eólicos de electricidad. Una compañía gigante europea, y ayudando a un cliente para que iniciara su proceso como proveedor. Y lo primero que nos hacen es preguntarnos qué servicio damos. Muy bien, oye, te voy a pedir que me hagas una cotización, pero antes te voy a pedir que te des de alta en un portal. Está bien, dimos los datos generales, nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes y otros datos muy generales, ya está. Y luego nos abren un segundo portal en el que nos piden que coloquemos, que hagamos una serie de... Es un cuestionario gigante de
de 11 capítulos y pues más o menos le calculo unas 10 a 12 preguntas de cada capítulo. Bueno, este cuestionario de cientos de preguntas no solamente tiene que ser contestado en ciertas opciones que da el cuestionario, sino que te piden que cada una de las preguntas tenga un comentario, cada una de las respuestas tenga un comentario y tenga un archivo adjunto. Y entonces le preguntan a la compañía sobre temas de calidad, de medio ambiente, de, de digamos, de, de prácticas anticorrupción, de contratación correcta de las personas, de apego a las leyes. Son 11 capítulos. Manejo de residuos, temas ambientales, por supuesto. De tal forma que todo esto que se va llenando, contestando y subiendo, digamos, la evidencia que se va subiendo, pues deja un sustento de que esta compañía no es una factura. Es una compañía que tiene un montonal de documentos y le estamos dejando muchísima evidencia a este probable cliente de que la compañía no está en el aire, porque entregamos estadísticas de riesgos de trabajo, contratos de personas, por supuesto un currículum bastante completo, pruebas de la experiencia, pruebas de sanciones que se toman o que se hacen a proveedores que tienen una mala práctica, evidencia del control de los inventarios, evidencia de manejo de productos químicos. Esto, digamos como un ejemplo, nos hace pensar que todas estas prácticas que despreciábamos son cada vez más importantes. Y si lo trasladamos al lado de lo contable, nosotros en el orden tendríamos que tener todo un proceso que nos haga evidenciar que cada persona con la que tratamos, cada una de las compañías que son nuestros proveedores, tienen un sustento porque no solamente hay un contrato, hay más evidencia y luego se hace todo un proceso en el que nosotros tenemos claridad de qué es lo que estamos contratando, recibiendo, pagando y por supuesto después informando. Entonces el orden, que es digamos el punto de partida gigantesco, es para nosotros hoy muy relevante y ese orden, insisto, está sustentado en un correcto control interno. El control interno también implica que cada una de las operaciones que se realizan en la entidad, como decimos en las normas de información financiera, en la empresa, en el contribuyente, como dice el fisco, en la empresa, como decimos cotidianamente, cada una de esas operaciones tenga un verdadero sustento y si es inventario, pues exista toda la evidencia del manejo del inventario. Si es gasto, tenga la evidencia de por qué se adquirió y por qué con ese proveedor. Si son nóminas, que se tengan las evidencias, no solamente de que se hizo el proceso de la nómina, sino también los listados de asistencia, los memorándums que se hacen al personal, la asignación de cada uno de los puestos, los contratos, etc. El orden es fundamental antes de que vayamos al segundo paso, que es la información. Y la información es precisamente una variedad de datos o de presentaciones que no son uniformes, es decir, aunque los datos tienen la misma procedencia, lo que nosotros generamos como información depende a quién sirve. Decía el maestro de la Calleja en un libro que se llama Contabilidad Administrativa, que al menos pudiéramos identificar la contabilidad administrativa que sirve a los usuarios internos de la empresa, que exige reportes todo el tiempo sobre datos que están sucediendo en el momento y que le ayudan a tomar decisiones de negocios permanentemente. Esta contabilidad administrativa no está normada, no tiene reglas generales, pero tiene reglas particulares, las que cada empresa, las de que cada entidad solicita. Pero por supuesto, tiene un factor, un denominador común, que es los datos que una empresa necesita para poderse administrar. Cuáles son sus ingresos, a quién se los está
cobrando o generando, quién le debe si es que da crédito, las cuentas por cobrar, si maneja inventarios, cómo se mueven los inventarios cada vez que hace una venta, y en el otro flujo, el de egresos, cómo se van surtiendo los inventarios que se hace una compra, cada vez que se hace una compra. Y una vez que se va haciendo todo un proceso de compras, la administración necesita saber todo el tiempo cuánto le debe a sus proveedores que le dan crédito. Y con estos flujos, el de ingreso y de egresos, tiene que ir conociendo cuál es el proyecto, bueno, el proceso y la proyección de sus ingresos en una tesorería que normalmente está manejada en un banco. Toda esta información tiene que estar permanentemente a la disposición de la administración y con lo que está pasando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le permite tomar decisiones. Esta es contabilidad administrativa, reportes que son hechos de acuerdo a lo que cada uno de los clientes o cada una de las empresas necesita, con denominadores comunes. Tenemos también una contabilidad de costos, que es muy importante, que tiene una, digamos, una base que está, digamos, regulada, no normada, sino que está formalmente establecida, con métodos de evaluación, sistemas de costeo, procedimientos que permiten conocer el costo de lo que se produce, pero también el costo de lo que se adquiere, porque en los costos no exclusivamente tenemos el valor de las mercancías que vamos a vender, sino también muchos otros pagos, gastos, erogaciones que tienen que ver con el proceso de tener la mercancía ya en el lugar a donde se puede vender. La contabilidad de costos es un registro y es un producto de los mismos datos, pero que tiene como objetivo que la administración, la empresa, conozca cuál es el valor que tiene que confrontar contra el precio de venta, porque de lo que se deriva o de la utilidad bruta o de la utilidad marginal que se deriva de esta primera confrontación entre el precio de venta y el costo, tiene tiene los recursos que usará para otros procesos de la empresa, para el pago del personal administrativo, para la publicidad, para la correcta administración, para el pago de intereses derivados de deuda, etcétera. Y después tenemos la contabilidad financiera, que está totalmente regulada, también es información. Todas estas contabilidades tienen un denominador común, que es las operaciones, que son las operaciones que ocurren en la empresa. La contabilidad financiera es una contabilidad que está totalmente normada y que es como un lenguaje común para todos los usuarios de la información, los bancos, los sindicatos, otras empresas que quieren hacer tratos con la empresa que está dando la información, y por tanto se debe sujetar a normas que todos conocen, el que la realiza, que el que genera esa información, y el que la lee o el que la interpreta. Así, de esta manera, nadie que use las normas de información financiera tendría duda en cuanto a qué significa la cuenta de caja, o qué significa la cuenta de ventas, o qué significa la cuenta de costo de lo vendido. La norma es clara en ese aspecto. También nadie dudaría que la información de las operaciones de la empresa y los recursos que generan estaría en el estado de resultados. Nadie dudaría buscar en el estado de posición financiera o balance general la situación financiera de la empresa y el reconocimiento de su patrimonio, tanto aportado como ganado, de tal manera que los estados financieros, por poner solamente unos ejemplos, están regulados para que el que los produce le dé información que entienda con claridad a aquel que los lee. De tal forma que en este flujo de lo que es la actividad de la contabilidad o de la profesión contable, el orden es fundamental para una correcta información, porque un orden equivocado o una falta de orden no generaría una información correcta. Y después tenemos como tercer elemento el control. Una vez que tenemos información confiable, oportuna, correcta,
tenemos la oportunidad de controlar qué está pasando en las operaciones de la empresa. Les decía que los fundamentos de control interno nos ayudarían a ordenar correctamente. Y este control al que me refiero es la posibilidad de que los datos que están siendo informados tengan la posibilidad de auditarse o de revisarse o de cuestionarse o validarse porque provienen de un proceso ordenado con información correctamente generada. Y esto obviamente ayudaría a la empresa a la toma de decisiones estratégicas o a la proyección de operaciones en el futuro. La toma de decisiones, digamos que es el objetivo, la toma de decisiones correcta sería el objetivo que tendría la administración de la empresa, también las partes operativas, y esta toma de decisiones solamente puede ser correcta cuando se basa en información correcta. De tal forma que, como les decía, hace muchos años hablábamos de estos temas que hoy se vuelven importantísimos, porque todo esto que es lo básico, hoy cuando lo reflexionamos, nos lleva a pensar que no podemos despreciar las cosas básicas. Tenemos que regresar y visualizar las cosas viejas con ojos nuevos, porque a pesar de que los medios son diferentes, hoy usamos medios electrónicos, a pesar de que la vida ha cambiado tanto, que la realidad hoy nos exige ir con mucha velocidad, tenemos que regresar a visualizar lo básico. Hoy me sorprende cuando hay muchos programas, muchas aplicaciones que dicen, tómate un minuto para respirar, tómate un minuto para meditar. Hoy estamos una vez más escarbando en lo que algún día despreciamos y hoy sabemos que siendo básico es importantísimo. Entonces, les decía que al principio de esta cápsula, cuando platicaba con estos colegas jóvenes, les decía, ¿cómo es ser joven en 2020? Yo recuerdo que la vida transcurría lentamente. Les podría decir que aunque la realidad es distinta, las cosas básicas no debieran pasarse de lado. Debiéramos regresar a reflexionar cuáles son los fundamentos de todo. Hoy les decía de la profesión contable, de la contabilidad. Escuché en esa ocasión que orden, información y control son los elementos básicos. Si fuéramos al lado fiscal, tendríamos también que tener claro cuáles son los fundamentos básicos, la jerarquía de las leyes, la hermenéutica de las leyes, cómo se leen en una armonía, digamos, la prelación de todas las normas, cuáles se aplican primero, cuáles se aplican después. Debiéramos platicar mucho sobre lo básico, porque si no entendemos lo básico, muy difícilmente, aunque lo hagamos muy rápido, aunque tengamos muchos elementos, aunque hoy en un teléfono pudiéramos ver toda la información que antes veíamos en bibliotecas completas, si no entendemos lo básico, no podemos avanzar correctamente con los medios que tenemos a nuestro alcance. Esta cápsula la voy a terminar comentándoles una cita de Peter Drucker que me gusta mucho. La tienen escrita en un libro de los primeros que escribió, que dice que en 300 años, cuando una civilización llegue a descubrir los vestigios de nuestra civilización, se encontrará, cuando remueva todos los escombros, que teníamos más medios para vivir que capacidad para usarlos. Eso es lo que dice Peter Drucker. Tenemos más medios para vivir que capacidad para usarlos. A veces, lo que se nos nubla por todo este proceso que vivimos tan apresurado es la capacidad de reflexionar y de tomarnos el tiempo para entender lo que es importante. Yo les puedo decir que todos los días decido mal, todos los días me equivoco continuamente sobre mis prioridades. Vivo
eligiendo lo urgente en lugar de lo importante. Vivo preocupado por lo que no está ocurriendo y sin invertir tiempo en las cosas que pueden cambiar el futuro. Veía hace un rato que se comparte mucho, aquí en este acceso puedes ver cómo se desarrollan en tiempo real los casos de coronavirus. Y le puedo dedicar 24 horas a esa pantalla, a ese sitio web y estar angustiado, preocupado, desperdiciando mis días. Es una situación importante que tenemos que tener en cuenta, pero le damos a las cosas una dimensión incorrecta. Hay una película que me encanta, que trata de un contador que es llevado a la cárcel eh, de manera un poco, de manera injusta. Y bueno, ya estando dentro de la cárcel, se encuentra a un amigo que, que después de que lo ve que está tan atormentado por mucho tiempo, le dice, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Te pasas la vida muriendo o te pasas la vida viviendo? Creo que hoy tenemos que elegir pasar la vida viviendo, no pasar la vida muriendo. Y a veces las decisiones incorrectas, y en eso soy un experto, en otra cápsula les platicaré mucho sobre decisiones incorrectas, las decisiones incorrectas, elegir incorrectamente lo urgente sobre lo importante, elegir incorrectamente lo que me daña sobre lo que me hace bien, elegir incorrectamente agradar sobre agradarme, elegir incorrectamente las relaciones que debemos tener, elegir incorrectamente los hábitos de todos los días, elegir incorrectamente lo que brilla sobre lo que tiene valor, nos provoca al paso del tiempo vivir muriendo o vivir para morir y no vivir para vivir. Pasar el tiempo muriendo en lugar de pasar el tiempo viviendo. Bueno, pues le di toda la oportunidad del mundo a mi hermano para llegar y no llegó. Les agradezco mucho que me hayan atendido durante algunos minutos y espero que nos veamos pronto en una cápsula tomando un café. Que pasen buenas tardes.